Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero. En esta ocasión podéis ver que solamente me acompaña Sandra y que no os traemos una partida o una charla como es normal. Es que en el canal estamos de celebración. No solamente hemos llegado a 250 suscriptores, sino que la semana pasada conseguimos llegar a los 10 capítulos de la Compañía Sin Sentido. Por desgracia, la vida no nos ha dejado poder hacer mucho más, así que estamos aquí. Tanto Sandra, la cual la conoceréis como Amber. ¿Qué tal estás, Sandra? Hola, muy bien, muy contenta. Y yo, vuestro humilde máster, que os hemos traído un pequeño resumen que espero que os ayude a todos aquellos que vayáis a empezar con la compañía sin sentido a saber qué ha pasado hasta ahora, quiénes son estos energúmenos y por qué demonios siguen juntos. Tenemos también la suerte de que Sandra es nuestra cartógrafa, historiadora y demás, y va a ser la encargada de dar todas las notas y toda la información necesaria. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Nuestra historia comienza con un peculiar grupo de aventureros. La primera de ellos sería Odelia, una humana clériga de Eldar, que en su camino a la ciudad se vio interpelada por lo que ella pensaba que eran unas buenas personas que le hicieron un regalo, pero realmente eran unos ladrones que habían robado las joyas de la corona y le dieron parte de su botín para retrasar a los guardias. El segundo de nuestros componentes es Zarkin, un dracónido que huyó de su puesto hacia el bosque tras haber sido acusado de asesinar a uno de sus compañeros. Mientras corría, unas extrañas voces resonaban en su cabeza, y en su huida se enfrentó a su maestra. Él perdió y lo capturaron. La historia de los dos últimos personajes comienza en una taberna. Por un lado tenemos a Calcetines, un tabaxi al que pillaron robando y se vio obligado a huir por los tejados hasta caer sobre un cerdo sobre el cual cabalgó durante unos cuantos metros. Cuando alguien se acercó a darle las gracias, lo esposó, resultando ser un guardia. Y por último tenemos a Amber, su historia también comienza en una taberna, pero esta simplemente estaba bebiendo, esperando que le tocara su turno en el concurso de bardos. El único problema fue que un noble de la taberna comenzó a meterse con el pueblo enano y ella, sin controlar mucho sus emociones, le dio su merecido. Los cuatro acabamos en la cárcel. El último en llegar fue Zarkin, que llegó sufriendo unas heridas gravísimas como si le hubieran apalizado, desangrándose. A esto Odelia reaccionó acercándose a él entre lloros y, sin saber muy bien cómo, logró sanarlo. Cuando el conde se enteró que estábamos los cuatro en la cárcel y no sabía muy bien qué hacer con nosotros, nos ofreció un trato. Nosotros nos tendríamos que encargar de unos goblins que estaban perturbando la paz de la ciudad y a cambio él nos daría una recompensa que se tradució en nuestra libertad. Así que allí partimos los cuatro en busca del templo de los goblins. El templo de los goblins no fue un desafío fuera de lo común al principio. Había ratas, esqueletos, zombies y, por sorpresa, goblins. Pero en una extraña zona donde una estatua de un toro gigante se encontraba, Zarkin empezó a tener visiones y se adentró en un lugar secreto que casi le cuesta la vida a Odelia. Mientras se dirigían por el lugar, encontraron un gran sarcófago del que salió otro dracónico, muy similar a Zarkin, pero en un estado de descomposición elevado. Parecía llevar muerto casi miles de años. Tras una larga batalla, consiguieron derrotarle y otra vez las voces de Zarkin volvieron a resonar con fuerza, mandándole unos extraños mensajes. Tras un pequeño descanso, la compañía continuó y en su viaje encontraron a un grupo de humanos que estaban siendo utilizados como comida para los goblins, entre ellos Diana, la antigua guerrera del pueblo secuestrado, la cual ahora le pedía a Amber un favor. Acababa de perder la pierna y no sería capaz de seguir luchando, así que quería que acabase con su vida. Pero no lo íbamos a dejar. El grupo continuó hasta la zona donde se encontraba el jefe de los goblins, Kaj, el Hobgoblin, el cual murió en un solo turno después de que Odelia lo quemase vivo dentro de su armadura. Tras esto, los goblins que quedaban salieron huyendo y la compañía cogió a uno de ellos como prueba de su trabajo, al cual bautizarían posteriormente como Pistacho, nuestro goblin más querido.
también adoptamos a Margarita, nuestra vaca, la cual había sido cogido por los goblins para obtener leche fresca. Tras todo esto, el pueblo fue liberado y esperaron afuera. Mientras la gente festejaba, Odelia jugaba con los niños y Calcetines se hacía amigo de su nueva montura Margarita, Amber se acercó entre los arbustos junto a Diana y tuvieron una pequeña charla hasta que finalmente ésta decidió continuar viviendo y luchando. Por fin todo tenía buena pinta y la compañía sin sentido se preparaba para su primera noche de descanso, pero en ella escucharon un gran grito proveniente de la tienda de Tharkin y cuando entraron lo encontraron cubierto de sudor y con una extraña espada de niebla en la mano con una guarda de plata. Tras levantarse, Tharkin observó su hoja y hoy de nuevo las voces empezaron a acosarle, enseñándole extrañas visiones que empezaron a atormentarle hasta que volvió a desmayarse. Mientras estaba desmayado, esa hoja negra hecha de niebla empezó a introducirse en su brazo como si se tratase de un tatuaje y rápidamente le envolvió. La compañía, sin saber qué hacer, empezaron a buscar cualquier plan que pudiera ayudarles, hasta que Pistacho se lo ofreció. Había una ciudad cerca, llamada Buen Viaje, a la cual podían ir y en ella podrían encontrar a alguien que ayudase a Tharkin, por lo que la compañía terminó su descanso antes de tiempo y se embarcó en la aventura. Cuando llegamos a Buen Viaje, lo primero que hicimos fue visitar el monasterio de Eldad del centro de la ciudad, ya que allí pensaba Odelia que nos podrían ayudar con el caso de Tharkin. Y de hecho así fue, nos encontramos a Ann Diosdado, que pese a ser bastante tímida, se ofreció a ayudarnos en todo lo posible mientras nosotros buscábamos ayuda. Dejamos a Tharkin en el monasterio y dimos unas vueltas por la ciudad, desviándonos un poco de lo que queríamos hacer y pasando por la feria, ya que Calcetines y Odelia le hacía mucha ilusión. Allí unos ladrones intentaron robarnos, salieron bastante mal parados, la verdad. Tras eso sí que fuimos a buscar a Mots, un herbolista, al que decían que podía ayudarnos y que formaba parte de una familia de comerciantes. El propio Mots, Mats, Metz, Mitz y Steven, que estaba en la cárcel por aquellos instantes. Cuando regresamos con Mots al monasterio nos encontramos que Tharkin estaba a punto de despertar y no hizo falta su ayuda. A cambio de la ayuda que nos había dado Ann, fuimos al cementerio, donde estaban la Madre Superiora y el resto de sus hermanas investigando unos robos de cuerpos y un posible ladrón de tumbas. En nuestro camino al cementerio tuvimos que hacer una pausa para descansar y cuando estábamos a punto de irnos a dormir escuchamos una melodiosa voz que procedía de detrás de unos arbustos. Nos acercamos a ver quién era y nos encontramos con Mana, la cuentacuentos, una preciosa joven pelirroja que parecía conocernos y que nos contó un par de historias que nos serían de utilidad más adelante. Tras eso, dormimos y partimos hasta el cementerio. Allí encontramos a la Madre Superiora herida y sangrando, y además rodeada de unas sombras que no nos daban muy buena espina. La batalla fue más dura de lo que uno podía esperar, y la compañía sin sentido consiguió sobrevivir a duras penas. Tras esta, Tharkin se acercó a observar a la Madre Superiora y pudo observar en ella que tenía un extraño bulto de magia negra en su ojo. Tras una pequeña deliberación y después de que Odelia asintiese, Tharkin utilizó su garra y arrancó el ojo de esta, dejándola parcialmente ciega. Después de este momento, la compañía sin sentido continuó hasta un mausoleo dentro del cementerio donde descubrieron un pasadizo secreto gracias a las pistas dadas por Mana. Este pasadizo secreto llevaba a las mazmorras de Gil Bith, un mago drow, el cual estaba creando un ejército de zombies y de otros seres necrománticos para el servicio de un noble, Damaso, el cual era el señor de las tierras de las que provenía Odelia y que parecía estaba a punto de iniciar una guerra civil dentro de ese mundo. A su regreso de su aventura, los aventureros se encontraron con una extraña niebla que empezó a rodearles y les llevó a perderse en el bosque, comenzando así el especial de Halloween. Durante esta aventura encontraron una extraña mansión en la que pasaron la noche, la cual estaba poseída por el Tejedor de Sombras, una extraña entidad que se encargó de hacerle la vida imposible a la compañía sin sentido. Tharkin observó sus mayores miedos, los cuales eran el quedarse solo y el descubrir que todo lo que creía que le hacía especial no servía para nada.
Odelia vio la muerte de sus familiares y de la gente que le importaba. Calcetines observó cómo su familia había seguido adelante y le había olvidado, y Amber vio una montaña de cadáveres de los que una vez fueron sus hermanos y hermanas, y cómo todo lo que ella defendía acababa de ser destruido. Tras una noche y tras confrontar al ente, el cual les prometió irse de allí sin ningún tipo de mal, la compañía volvió a buen viaje y dejó a la Madre Superiora a cargo de Anne, la cual les pidió que se quedasen un poco para hablar con ella. En el monasterio, la Madre Superiora pidió a Tharkin que se quedara un poco más con ella para poder hablar a solas ambos. Una vez en privado, la Madre Superiora le dijo a Tharkin que el poder oscuro que poseía no le definiría, sino que lo haría lo que hiciera con ese poder. Además, le entregó una bolsa con un par de regalos, uno para el propio Tharkin y otro para Odelia, que deberían abrir en el momento adecuado. Mientras ellos estaban en el monasterio, Amber estaba emborrachándose en la taberna tratando de olvidar aquella noche de pesadilla que acababan de pasar e informándose un poquito sobre la guerra que parecía que iba a acontecer en el pueblo. Durante su estancia en la taberna, un miembro del gremio de ladrones se acercó a Amber para proponerle una suerte de plan, y esta, sin mucho más que hacer, le siguió a la base de operaciones del gremio de los ladrones. Mientras llegaban a la zona de operaciones, el resto de la compañía sin sentido, tras su visita al monasterio, decidieron también ir a la taberna, donde Odelia se emborrachó por primera vez mediante vodka y zumo de piña y acabó subiéndose a caballito sobre calcetines para pelearse en una batalla, de la cual se despertó gracias a unos poderes mágicos de su embriaguez y le hizo casi morirse de vergüenza. Una vez nos reunimos todos en la base de operaciones del gremio de los ladrones y Odelia y Calcetines estaban ya más de resaca que borrachos, pudimos escuchar el plan que nos iban a proponer. Consistiría en ir a Yubaz, reclutar a una serie de compañeros del gremio que nos ayudarían en nuestra peripecia y adentrarnos en el Palacio del Conde, donde tendríamos que recuperar el basilisco. Así que aceptamos el plan y nos dirigimos a Yubaz. Durante su viaje a Yubaz, Tharkin empezó a tener unos extraños sueños, no como los que le otorgaron sus poderes, sino que eran más extraños. Tharkin empezó a ver una extraña playa y una tiefling con la piel negra, la cual se llamaba Nieve. Durante uno de sus sueños, este se despertó en el camino y se encontraron con el primer miembro del gremio de los ladrones, Percival, un gnomo experto en cerrajería y que también serviría como guía para el resto de la compañía sin sentido. Durante su viaje llegaron a una taberna donde encontraron a otros dos miembros, a Taurus, el acróbata, y a Riela, la tiefling hechicera, la cual mostró algo de interés por Tharkin. Pero no solamente eran esos tres, sino que quedaban otros dos miembros, los hermanos semiorcos, Kog y Tania. Kog fue algo más fácil de encontrar, ya que este intentó robar a la compañía y tras un pequeño problema y, por extraño que parezca, el encuentro por Odelia de una fascinación hacia el joven, la compañía decidió buscar a Tania, la cual parecía haber sido secuestrada por la mafia enana de la ciudad. Tras un intenso combate, Tania fue rescatada y todos viajaron a la taberna en la que se encontraban, con el fin de iniciar los planes de su golpe. Tras reunir a todo el equipo, marchamos a una sala privada de la taberna a decidir qué plan utilizaríamos para entrar al Palacio Ducal. Finalmente nos decidimos por entrar disfrazados de servicio y cambiarnos una vez dentro para tener acceso a las salas más privadas. Tras preparar el plan y decidir lo que íbamos a hacer, sacaron el alcohol y comenzamos a festejar. Y fue en ese momento cuando Amber pidió que Tharkin y ella se fueran a un dormitorio para poder hablar en privado. Allí se disculpó por su comportamiento los últimos días, dado que había estado bebiendo sin control porque se había visto muy afectada por las pesadillas que le causó el tejedor de sombras. Acabaron dándose la mano, quedando como amigos, y Amber abandonó la habitación para dar paso a Riela, que también necesitaba hablar con Tharkin. En un intento de ligar con él y de tonteo, acabaron en un duelo de espadas que no acabó bien para ninguno de los dos, y que se podría resumir con una palabra. Y Taurus se acerca
se va a ir también a dormir, pero antes te pone una mano en el hombro. Ves que Taurus es aproximadamente de tu altura y que seguramente pesa igual que tú, a pesar de que tú eres un eso, y te pone la mano, te sonríe, abre un poco los ojos y dice: eres gilipollas. Por otro lado, teníamos a Calcetines y a Odelia, que estaban en la sala principal hablando con la gente y con el resto de personas del gremio de ladrones. Tania se llevó a Odelia a darle un baño, y allí tuvieron un momento bastante íntimo en el que Tania le reveló a Odelia el pasado de ella y de Koch, descubriéndose que habían sido esclavos. Tras ello, todos nos fuimos a dormir y el día acabó con Odelia escribiendo una carta para sus padres bastante emotiva. La compañía, junto a Koch, Tania y Riela, se internaron dentro del palacio como mozos de cuadra, pero las cosas empezaron a ir mal desde el principio. Un capitán de la guardia se acercó para interrogarles y, tras un pequeño fallo de cálculo, la alarma se encendió. Riela se alejó del grupo para darles algo de tiempo y estos consiguieron internarse en el lugar, consiguiendo unos disfraces de servicio. Tania se enfrentó a Amber, la cual había atacado con rapidez al capitán y no había podido evitar que éste activase la alarma, y esto ocasionó una pequeña disputa en el grupo, la cual fue rápidamente disuadida. Una vez dentro del palacio, la compañía intentó buscar el baluarte donde se encontraban todas las riquezas, las cuales, según se esperaba, tenían que estar en el despacho del duque, pero, por desgracia, jamás se encontró ahí, sino que estaba en un pasadizo secreto que la compañía solo descubrió después de que Amber y Zarkin fingiesen ser bardos que habían decidido ir a ver al duque para enseñarle sus artes interpretativas. El pasadizo les llevó a una zona oculta bajo las ruinas de Yubaz, la cual estaba plagada de trampas, y Koch fue víctima de una de ellas mientras intentaba salvar a Odelia, lo cual ocasionó que una pequeña chispa de amor se activase entre ellos. Una vez llegaron al baluarte, en el techo se encontraban Percival, Taurus y Calcetines, los cuales les estaban mandando una cuerda para que atasen una gran estatua de oro de un basilisco, cual se suponía que era el objetivo. Zarkin, que no se fiaba ni un pelo del plan, decidió subir primero y ayudar a estos, los cuales le confesaron cuando llegó la guardia a la zona que realmente el plan era que estos se internasen en las mazmorras como prisioneros y que liberasen a un miembro del gremio de los ladrones, Vernon, también conocido como el Basilisco. El plan no salió como esperaba. Zarkin consiguió escapar, pero sus compañeros no, y tanto Koch como Amber, Odelia y Calcetines fueron internados en una celda en la cual se encontraba Vernon, y frente a estos estaba la celda donde una Riela casi moribunda y destrozada descansaba. Vernon era un tabashi algo peculiar, un bardo adicto al opio y que le gustaba el jazz. Este apoyó a la compañía sin sentido durante su escapada por las mazmorras y durante el proceso consiguieron acabar con el asistente del duque de Yubaz, un semielfo muy malvado, y Lordrain, el cual se lo pasó bastante bien torturando a Riela y le provocó que sufriese un buen castigo por parte de sus compañeros y una muerte muy poco honorable. Tras una escapada y una lucha contra un elemental de tierra, la compañía sin sentido fue rescatada por Zarkin, el cual había conseguido un barco durante el tiempo que habían pasado de espera, y este les ofreció su amistad de nuevo, pese a que les había abandonado en el lugar. Tras llegar a la playa, la compañía sin sentido estaba de nuevo junta, algo extrañada y, por supuesto, cambiada. Pistacho parecía más triste, Amber cada vez empezaba a desconfiar más de Zarkin, Odelia se estaba dando cuenta de que sentía algo verdaderamente por Koch, y Calcetines, bueno, seguía siendo Calcetines, lo cual marca el final de estos 10 últimos capítulos de la compañía sin sentido. Y esto es todo por ahora. La semana que viene empezaremos con el 11º capítulo y esperaremos que esto siga adelante. Muchas gracias a todos los que nos veis, los cuales hacéis que merezca la pena, y espero veros pronto dentro de la tierra de Jam, disfrutando de las extrañas aventuras de estos individuos. Y no lo sé en verdad por qué seguís con nosotros, teniendo en cuenta que somos unos botarates, unos
Bueno, mejor prefiero no continuar describiendo. Y añadir muchísimas gracias a los que comentáis y nos ponéis cosas bonitas, porque nos hace muchísima ilusión y la verdad que leerlo cuando subimos los capítulos nos da un chute de energía enorme para grabar los siguientes. Así que sin más dilación, solamente nos queda despedirnos. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Chao!